Ya tiene un año desde que se dieron los primeros casos aquí en México de COVID-19 en México. Ya tiene más o menos igual un año desde que inició todo esto del confinamiento. Y todos pensábamos que en abril del 2020 iba a regresar toda la normalidad. Obviamente no es así. Un año utilizando estas cosas. Y ahora para cosas futuras, a lo mejor de investigación, pues nos vamos a preguntar cómo fue hace un año de todos estos primeros casos de COVID-19, cómo es la reintegración social, si se puede decir así, después de un año de que haya pasado todo esto. Cómo es el transporte público, también cómo son las medidas sanitarias, cómo son las zonas más concurridas que había de la Ciudad de México, cómo es la situación también de los vendedores ambulantes y muchas cosas más vamos a ver aquí. Bienvenidos sean a este nuevo video. Inicia mi día caminando hacia la estación del Metrobús para recoger a una amiga mía. Después de que ya voy por mi amiga y volvemos otra vez a la estación de Metrobús, tomamos el trayecto de lo que es la línea verde desde lo que es Tenayuca hasta Hidalgo, que ya sería inicios del centro histórico. A medio trayecto te das cuenta de que pues la gente tiene que salir, la gente tiene que empezar a hacer cosas que antes lo hacía antes de la pandemia, y es de obvia razón. Es casi un año sin socializar masivamente y eso sí es algo que afecta mucho a lo que es el ser humano. Bajando de la estación de Hidalgo empezamos a caminar hasta lo que es el Zócalo capitalino y de ahí nos íbamos a dirigir a la calle Donceles, más a fondo a empezar a documentarlo del negocio informal. Estamos aquí en lo que es el Zócalo de la Ciudad de México y ahorita vamos a grabar en lo que es la zona de Donceles por el Templo Mayor. Para ver de cómo es la vida laboral de los vendedores ambulantes. Hoy me cagué. De cómo es la vida de los vendedores ambulantes, su vida laboral, después del confinamiento y de la pandemia. Antes de empezar con esta parte de los vendedores ambulantes, no les pudimos hacer ninguna entrevista porque no se dejaron. Y eso porque sentimos, mi amiga y yo, que se puede prestar para muy malas intenciones, digamos, el hacerte una entrevista con un extraño, ya que puede ser como evidencia de que no estás respetando una distancia, y algunos vendedores no eran vendedores esenciales, entonces con justa razón tienes miedo. Y estos vendedores no solo están nada más porque quieran vender y ya no, sino porque tienen una necesidad enorme de ya su economía fluir. Y con justa razón, vas a hacer lo que tengas que hacer para generar ingresos, para sostener a tu familia. Entonces no puedes juzgar a estos vendedores de, no, están vendiendo cosas no esenciales, tienen que estar en su casa. Ya es un año casi de que la economía esté estancada, entonces es razonable que ya la gente esté desesperada por vender, por salir, por hacer actividades. Entonces, con justa razón, y para nada no voy a defenderle a las personas que son covidiotas, que hicieron un chingo de daño a lo que es el semáforo epidemiológico, porque por culpa de ellos esto se pudo haber acortado de una manera significativa, si lo pueden ver así. Pero no, para nada, no estoy justificando a esas personas que no respetaban la sana distancia, no respetaban las medidas de seguridad higiénica, no respetaban absolutamente nada de eso. Es más, hasta le pelaban los huevos al COVID. Pero pasaron por muchas muertes del COVID. Y a uno de esos covidiotas les pegó en un familiar. Entonces, no es como decir, ¡ay, a huevo, por puto! No, o sea, es malo una muerte de un familiar, y más si es prematura, si ni siquiera ni te lo esperabas, te cayó de vergazo. Es muy malo, pero pues
es por culpa de esas personas que no respetan esa... Es por culpa de esas personas que no respetaron una medida de seguridad de salud. Pero el punto es de que no estoy justificando a las personas que fueron covidiotas, no. Estoy justificando yo a las personas que sí puedo defender, son a esas personas que sí tuvieron que trabajar casi todo el confinamiento y si hoy no venden, hoy no comen. A veces solo su negocio es lo único que representa de ingresos para ellos. Entonces o te mueres de COVID o te mueres de hambre. Esas son las únicas dos opciones que hay en estos casos. Entonces, son esas personas que yo solo puedo defender. Después de que caminamos cierto tiempo hasta llegar a la calle del Carmen, que yo siento que son de las calles más transcurridas a lo que se refiere al negocio informal, sinceramente. Hablando del centro histórico, siento que esa calle, pero hay muchísimas más, o sea, puede estar, digamos, como la zona que es de Pino Suárez, que igual está repleta. También no hay que descartar todo lo que es la zona de Tepito. Todas esas zonas están repletas igual de personas y no se da una diferencia entre esto es Pino Suárez en semáforo rojo o semáforo naranja. Casi no hay diferencia mucho porque son de las zonas que más hay ambulantaje. Entonces, como les digo, y muchas personas tienen esa situación en las que a huevo tienen que vender forzosamente y es algo que no vas a poder detener. ¿Cómo? Pausé el video, ya ha pasado, digamos, como unos 15 días. Ya este video se tuvo que haber subido desde, no sé, el 13 de febrero, sepa la verga. Pero ya tiene unos días de retraso. Entonces, para irnos más rápido, terminando de caminar de la calle del Carmen, decidimos ya caminar otra vez del Zócalo, o bueno, de lo que es el Templo Mayor, hasta hasta la calle de Madero, que es de las más transcurridas comercialmente, si se puede decir así, o de gente que no es de comercio informal, o sea, de locales, empresas, todo eso, o sea, para consumir. Pues te das cuenta que ya desde el inicio de la pandemia o antes de la pandemia hasta ahora es como si no haya habido pandemia, solo que si hay gente que utiliza el cubrebocas. Entonces, porque antes por junio del 2020 todavía había gente que sí le valía medio madre. Entonces, como que ya hay concientización de ponte el pinche cubrebocas. Hay 1, 2 o 3 pendejos que no los utiliza, dejan que se mueran. Ya, es de pendejos ya no utilizarlo. Entonces, se diferencia que ya hay gente, como había dicho, ya hay gente que ya quiere salir. Otra cosa que noté cuando estuve ahí en Madero es de que ya locales que ya no resistieron el golpe de la crisis bajo lo del COVID ya cerraron. Los que aguantaron el golpe de la crisis económica que se vino a través de el confinamiento ya desaparecieron. Los que aguantaron esta crisis ya es probable que ya se mantengan, porque ya se ve una luz al final del túnel, afortunadamente. Ahora ya después, cuando nos fuimos al centro histórico, Nari y yo pasamos a una plaza X, o sea, es como todas las plazas, no tiene nada de esencial, una plaza comercialmente grande. Y ahí te das cuenta que cambia mucho, o sea,
yo le estuve diciendo a varios, y aquí te das cuenta que hay dos Méxicos. No, ni dos Méxicos. Hay muchos Méxicos. El México jodido, el México rico, el México que puedes presumir, que, o sea, puedes decir, mira, este es México. ¿Qué es eso? Santa Fe. Mira, este es México. Este es Ecatepec. Hay muchos tipos de Méxicos dentro del mismo país. Hay gente, como ahorita vamos a ver, que puede ir a una plaza, puede ir, digamos, a un Vips, o puede ir a lugares caros, donde las medidas de sana distancia son súper estrictas, o sea, se respeta todo. Hay presupuesto para lo que es el gel antibacterial, para lo que es el sanitizante en aerosol, para todo eso hay presupuesto y no escatiman negocios que son pues un nivel más alto. Contrariamente a lo que es otra parte de México, que no tienen ni siquiera ni la sana distancia, no tienen ni para lo del gel antibacterial, si es que tienen negocios, y hay mucha gente que se mueve ahí, no hay para eso. Hay muchos negocios o franquicias que te pueden decir, miren, tenemos nueva ventilación, tenemos todo, y está súper bien. No digo que estén absolutamente mal de que sean ricos. Es algo para mí muy estúpido la lucha entre clases sociales de no, se divide entre chairos o fifís. Es algo muy estúpido. Hacer una guerra ideológica entre el mismo país es algo tan estúpido que incitas a la misma polarización en la misma comunidad. No mames. Pero algo que sí está mal es de que tú juzgues, digamos, como la clase baja, de decir, no, miren, ellos están trabajando, covidiotas, no, pinche gente sin educación, pendejos. No, bros, o sea, a veces las cosas no funcionan así. O sea, eso es malo, y ya lo dije en lo anterior del video, ya no lo tengo que decir. Pero continuamos con lo que son las diferencias de lo que les estoy diciendo. No, o sea, no pasas ni siquiera que digas, no, estás pasando ya varios kilómetros. No, o sea, son cientos de metros, a lo mejor 1 kilómetro, 2. De que estés ahí, que comer en un puesto de tacos, casi clandestinamente, a las terrazas, donde igual te llevan tacos y todo eso, pero hasta te preparan tu salsa en molcajete, casi artesanal todo el pedo. Es muy diferente, es súper diferente, y que eso quiero que lo tengan en cuenta. O sea, muchos han vivido la pandemia de una manera distinta. O sea, hay varias plazas que se adaptaron muy bien a la nueva normalidad. Casi ningún negocio cerró, si es que ninguno. O sea, aquí por mi casa sí hay 1 o 2 negocios que sí cerraron porque eran igual mini empresas, ya se los dije. O sea, hay algunas mini empresas que no pudieron pagar la renta y decidieron cerrar. Y o sea, ves luego que es totalmente otro tipo de ambiente. O sea, absolutamente todo sanitizado, absolutamente. Las zonas más concurridas, como era la zona de comida, están en sí cerradas para nuevo aviso. Entonces no hay nada más que decir. O sea, eso es a lo que quería llegar. Hay muchos tipos de México, pero yo creo que el México más vulnerable, y no es por pobres de la clase baja, no, porque yo casi soy clase baja. O sea, no es por decir pobrecitos los pobres, no. O sea, pero antes de criticar a la gente que diga, no, es un covidiota, no sé qué, checa su manera de vivir, checa su cultura. O sea, no creo que, o sea, sí hay gente que sí está bien pinche loca. O sea, no te lo voy a negar que conociendo todas las medidas de sanidad, todo, o sea, conociendo ya los perjuicios que puede tener el coronavirus, les vale madre. Pero hay otras personas que fielmente persiguen, digamos, como antes lo que era AMLO, diciendo de no, abrácense a inicios de la pandemia. Y miren, o sea,
A lo mejor se pudo haber atrasado 1, 2 o 3 meses. No sabemos, porque nunca se hizo. O sea, porque un mes tardó México en entrar en emergencia sanitaria. Un puto mes. O sea, un mes. O sea, un mes después de el llamado de atención de la Organización Mundial de la Salud advirtiera de que ya era caso de pandemia, México se tardó todavía un mes en declarar emergencia sanitaria. O sea, el presidente todavía decía, abrácense con el poder de la fe. Y miren, este es el número de muertos hasta ahorita. A lo mejor se pudo haber evitado una tercera parte, no sabemos. Pero esas personas que no tienen cultura, que no tienen, o sea, que a lo mejor no tienen nivel de estudios, pues creyeron ciegamente en lo que el presidente decía y era una pendejada. Igual, a lo mejor por sistema de educación, por algo, no tienen esa cultura de un respeto hacia la ciencia. Y tristemente el clasismo separa esto y dices, no, los pobres son pobres porque quieren. Dejen de decir pendejadas. Dejen de decir mucha pendejada, banda. O sea, ahorita tenemos que salir de este pinche hoyo que hay y tenemos que estar unidos. Entonces, esa es la moraleja, o sea, comprender a las personas en varias de sus situaciones también. Cuídense, pónganse cubrebocas, ya casi salimos de esto. Y si es que hay clases o algo, pues aquí voy a estar para hacer un video de cómo son las clases ya presenciales después lo del coronavirus. A lo mejor dura poco, no sé, pero aquí voy a estar.